Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, corazón y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es un gusto saludar a todos los que están en estos momentos en sintonía, ya sea por la estación radial 990M, Radio Advenimiento, o en el canal de televisión Advenimiento TV 51.2 en Houston, 55.7 en Dallas, como también por el internet. Siempre decimos que nos es un gran honor tenerles a ustedes como parte de nuestra audiencia. Y nosotros lo que podemos hacer por ustedes es orar y compartirles la palabra. Creemos que esto es lo que tenemos para dar y es lo mejor. Así que sean bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática que voy a desarrollar esta semana con mi esposa María Elena. Saludamos a toda la audiencia, que el Señor le bendiga. Esperamos que este estudio sea de mucha bendición para cada uno de ustedes y pues que no se la pierdan porque pues apenas vamos a comenzar esta nueva semana y esta lección pues es muy interesante, hermanos. Así es que pues trate cada día de estudiar. Que el Señor le bendiga y sea bienvenido. Bueno, hermanos, y ahora vamos a ponernos de rodillas para pedir la bendición de Dios. Bendito y eterno Padre Celestial, muchas gracias le damos en esta hora, Padre, por ese gran privilegio que nos da de la vida, Señor. Gracias porque usted es bueno y en su misericordia es que nosotros, Señor, cada día podemos disfrutar de su amor y de sus cuidados. Querido Padre Celestial, en esta hora pedimos de su presencia, que pueda instruirnos, Señor, al estudiar su santa palabra, que su Espíritu Santo nos instruya, que su Espíritu Santo, Señor, sea quien ponga en nuestras mentes y en nuestros corazones esa transformación, Señor, y ese gran amor, que podamos entender, Señor, estas lecciones tan preciosas, Señor, que son del plan de salvación, Padre, porque tienes mucho amor para nosotros y nos quieres que nadie se pierda, sino que todos nos arrepintamos, Señor. Bendíganos, Señor, en este estudio y que su presencia esté con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. 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 Getsemaní número 2 es el título de la lección para esta semana. Después de haber visto Getsemaní número 1, estoy seguro, hermanos, que nuestro concepto de el sacrificio de Cristo, sin duda ahora es todavía más grande, más solemne. Y en Getsemaní número 2, el Señor se propone que sigamos deteniéndonos a mirarlo allí en el Getsemaní. La lección para esta semana la vamos a abordar siempre desde la perspectiva de los discípulos, cómo ellos realmente no habían comprendido el plan de redención que nuestro Señor venía a ejecutar. Vamos nosotros a mirar ahora otra vez a los discípulos y su reacción allí en el Getsemaní. Pero, hermanos, yo quisiera que comencemos, ¿qué les parece? A partir de una semana antes de que llegara el Getsemaní, cuando el Señor dirige una pregunta a dos de sus discípulos y cómo luego en el Getsemaní mostraron su contradicción. ¿Qué discípulos fueron estos, María Elena, a quien el Señor les hizo una pregunta y cómo esa respuesta reveló realmente que su carácter todavía estaba muy deficiente? Bueno, vamos a ver qué nos dice el libro de Mateo, capítulo 20, versículo del 20 al 22.
Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos respondieron: podemos. Bueno, en esta lectura, hermanos, vemos a otros dos de sus discípulos que, igual que Pedro, pues tenían una autosuficiencia, ¿verdad? Aquí vemos como cuando el Señor les hace esta pregunta tan interesante, ellos dicen: sí, nosotros podemos. Pero hasta aquí todavía ellos no habían comprendido, hermanos, ese sacrificio al cual su Señor iba. Hasta aquí ellos no habían comprendido el amor de Dios y la misión que Él había traído a este mundo. Así es que estos discípulos hasta esta fecha pues todavía tenían egoísmo, arrogancia, autosuficiencia, y esas de alguna manera todavía son características de Satanás. Y esperemos que el Señor nos ayude para que pues nosotros también, ¿verdad?, hasta esta altura de que nosotros hemos aceptado al Señor Jesús, también nosotros nos abstengamos de estas características tan feas, porque pues los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que vienen son difíciles, hermanos. Y si nosotros no pensamos en nuestra vida espiritual, cómo la llevamos, y con estas características que Satanás tiene y que nos las da a nosotros, porque nosotros pues le permitimos, ¿verdad? Entonces esperamos que el Señor nos ayude para que pues seamos más conscientes acerca de este gran sacrificio que nuestro Señor ha hecho por nosotros. Retomando lo que mi esposa acaba de mencionar, de que ellos no comprendían, queda debidamente sustentado en el verso 22, cuando Cristo dice que le dijo: no sabéis lo que pedís. Y efectivamente, hermanos, una persona que no sabe lo que pide es porque no comprende las implicaciones de lo que está pidiendo, o incluso el tiempo en que lo pide. Miren, si ustedes ven en los versículos anteriores, desde el 17 al 19, Jesús está diciéndoles que van para Jerusalén y que allí Jesús les dice va a ser entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y que lo van a condenar a muerte, y que lo van a entregar a los gentiles, o sea, a los romanos, para que lo escarnezcan y lo azoten y lo crucifiquen. Hermanos, ¿cómo es posible que mientras Jesús está poniendo en la mente de ellos lo que le va a suceder a Él, estos dos discípulos estén poniendo pues su mente en las ambiciones mundanales? Porque están ambicionando puestos, están prácticamente queriendo estar el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Como mi esposa ha destacado, un egoísmo tremendo, porque eso se hizo sin tomar en cuenta a los demás. Se hizo como pues nosotros primero. Interesante cómo, hermanos, el egoísmo muchas veces nos ciega, de tal manera que están diciéndonos de lo que viene, de lo que va a pasar, y nosotros venimos con otro tipo de propuestas. Realmente los discípulos mostraron cuán débiles estaban de carácter, y no solamente mostraron su egoísmo, sino que también pues mostraron su autosuficiencia al decir: sí podemos. Si hubieran ellos entendido qué quería decirles Cristo cuando les dice: ustedes podrán ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado. O antes les dice: podrán ustedes beber el vaso que yo voy a beber. Si ellos supieran que el vaso que Cristo iba a beber era el vaso de los sufrimientos, y el bautismo en el cual iba a ser bautizado era el bautismo de su muerte. En otra ocasión Él dijo: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cuánto me angustia, dijo, cuánto me angustia para que llegue. Y Pablo dijo:
¿No sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo habéis sido bautizados en su muerte? La sierva del Señor dice que era un bautismo de sangre el que le esperaba al Señor. Así que los discípulos dicen, podemos. No comprendían realmente las implicaciones de ese podemos. Solo eran palabras de autosuficiencia. Hermanos y hermanas, creo que aquí deberíamos de hacer una aplicación, ¿no creen ustedes? Miren, estos discípulos revelaron en esta propuesta que le hicieron al Señor que realmente ellos estaban siguiéndolo por las razones incorrectas. Estaban dentro de su redil, dentro de su iglesia, por las razones equivocadas. Sencillamente porque querían puestos. Y, hermanos, cómo ellos revelaron que no estaban verdaderamente porque querían que Jesús cambiara sus vidas, porque Jesús les ordenara su carácter, los transformara. Ellos realmente, hermanos, estaban siguiéndolo por unas razones muy equivocadas. Y qué lamentable es, ¿verdad?, de que nosotros también, aún siendo cristianos, pues revelemos, hermanos, en nuestro carácter, en nuestra actitud, que también como que estamos siguiéndolo por las razones equivocadas. Mira, cuánta gente deja al Señor de seguirlo, simplemente porque las razones por las cuales lo seguían ya no están más. Es lamentable, pero muchas personas vuelven al mundo. Muchos abandonan inclusive la iglesia que Dios ha plantado como su pueblo remanente. Y cuando hablo de iglesia no estoy hablando de una iglesia corporativa, de llamada conferencia, asociación o misión, estoy hablando de las personas que conforman ese pueblo remanente. Porque la iglesia no es una estructura, no es una organización. La iglesia son las personas, el pueblo que le ama y guarda sus mandamientos. Pero ¿cuántas personas, tristemente, abandonan ese pueblo remanente y regresan al mundo? Sencillamente porque no estaban siguiendo al Señor por las razones correctas. Yo podría decir muchas cosas hoy en cuanto a diferentes razones que lamentablemente la gente elige para estar en la iglesia de Cristo, siguiendo supuestamente a Cristo, y que son razones equivocadas. Cuánto he visto hasta ahora en mi ministerio de triste que personas que llegaron a la iglesia sencillamente porque algo les gustaba, porque algo querían, y mientras la iglesia tenía eso para ellos, ahí estuvieron felices, pero una vez ya la iglesia no dio eso, se fueron. Qué lamentable. Hermanos, nosotros a estos momentos de la vida debemos seguir a Cristo por su verdad, porque queremos que nos transforme, porque queremos que nos cambie, y debemos de estar en su iglesia por la verdad que Jesús nos enseña y no por otras razones. Cuánto les animo, hermanos, para que no hagamos como estos discípulos que lo seguían por motivos egoístas. Ojalá que cada uno evaluara en esta hora cuáles son las razones por las que está con Jesús, cuáles son las razones por las que lo sigue, y que no haya ninguna que sea por motivos egoístas, que es porque aquí obtengo lo que me gusta, aquí se hace lo que quiero, aquí está de acuerdo a mis expectativas. No, hermanos, que sea de acuerdo porque Dios así está enseñando la verdad, y en esa verdad queremos fundamentarnos. Fue triste, pero esa fue, hermanos, la razón por la cual estos discípulos estaban. Y como revelaron María Elena allá en el Getsemaní, que efectivamente ellos eran unos autosuficientes cuando dijeron, podemos. Bueno, el libro deseado de todas las gentes en la página 640 nos dice: y Juan, el amante discípulo que se había reclinado sobre el pecho de Jesús, dormía. Ciertamente, el amor de Juan por su maestro
debiera haberlo mantenido despierto. Sus fervientes oraciones debieran haberse mezclado con las de su amado Salvador en el momento de suprema tristeza. El Redentor había pasado noches enteras orando por sus discípulos para que su fe no faltase. Si Jesús hubiese dirigido a Santiago y a Juan la pregunta que les había dirigido una vez: ¿podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado? No se habrían atrevido a contestar: podemos. Bueno, hermanos, aquí vemos cómo Juan, que es reconocido por las Santas Escrituras como el amado, porque Juan, Santiago y Pedro eran los amigos más íntimos de Jesús. Y vemos cómo los amigos más íntimos de Jesús, pues ellos lastimosamente no estuvieron en ese momento crucial, cuando Cristo Jesús más los necesitaba a sus amigos, pues no estuvieron ahí. Pues Juan dice aquí que era el amado discípulo y pues se encontraba dormido, imagínense ustedes. Pero ellos habían dicho antes: sí podemos beber la copa que tú vas a beber y podemos ser bautizados con el bautizo que tú vas a ser bautizado. Pero lastimosamente ellos no habían comprendido, hermanos, hasta aquí. Si tan solo ellos hubieran entendido y comprendido, ellos no se hubieran atrevido a contestar podemos. Pero el Señor es tan bueno, hermanos, tan maravilloso. Y vemos cómo el Señor, a pesar de todo, Él no sintió ningún rencor con ellos, no se enojó, no se enfadó, sino que Él siempre se mantuvo amándolos a ellos. Y eso es algo bien importante que nosotros deberíamos de aprender. Noten ustedes cómo en esta declaración que mi esposa ha leído, dice que ellos ni siquiera pudieron mantenerse despiertos, mucho menos pudieron mantenerse orando. Y como allá sí pudieron decir podemos. Si aquí en el Getsemaní no podían ni siquiera mantenerse orando, no podían ni siquiera mantenerse despiertos, entonces como ya dijeron podemos. Y ahora, hermanos, que está bebiendo Jesús el vaso al cual se refería, que era el vaso del sufrimiento, el vaso, hermanos, o la copa, mejor dicho, de la ira de Dios sobre el pecado, allí prácticamente bebiéndola su Hijo. Ahora, hermanos, si en ese momento Jesús les hubiera dicho: ¿pueden ustedes beber de este vaso? ¿Pueden ustedes ser bautizados del bautismo que yo voy a ser bautizado? Ellos dicen que, dice la sierva del Señor, no hubieran dicho podemos, porque lo que él estaba experimentando era terrible. Pero aún así, María Elena, aunque estos discípulos fueron débiles, aunque ellos mostraron esa debilidad de carácter con ese pedido, y lo demuestran realmente aquí en el Getsemaní, aún así, como el Señor fue de bueno, que les dio unas palabras allí tremendas que debemos nosotros aplicar a nuestra vida hoy también, unas palabras de simpatía tan hermosas que les dijo. ¿Cuáles fueron? Bueno, vamos a ver qué nos dice el libro de Mateo 26, versículo 41. Y les dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, hermanos, aquí vemos que es impresionante ese amor de nuestro Señor Jesús, esa paciencia, esa ternura con que Él le dice a sus discípulos: velen, oren, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Porque allí el Señor, Él ya había experimentado, hermanos, en todos esos años que había venido aquí a este mundo, Él había experimentado el ataque del enemigo. Ya el diablo le había puesto muchas trampas para que Él cayera y que pecara. Pero Él, con esa dependencia de su Padre, hermanos, había logrado esa victoria de no pecar. Y el Señor sabía que los discípulos estaban muy débiles. Él podía comprender. Es más, Él tenía muchas cosas que haberle dicho
en cuanto a su muerte y en todo lo que iba a padecer, pero él dice que no se lo dijo porque ellos no estaban preparados. Entonces aquí vemos ese amor tan grande de cómo, a pesar de que ellos no les respondieron en los momentos más difíciles, en el momento de tristeza, en ese momento de que él sentía que se moría, a pesar de que ellos no estuvieron velando y orando con él, y ni para ellos mismos, el Señor aún así les dice, como quien dice, yo los entiendo, pero tienen que velar y orar, porque vienen días muy difíciles, porque lo que van a pasar no es fácil, y es necesario que ustedes tengan una fe que no los quebrante, que no los haga retroceder. En esta palabra que el Señor le dirige a los discípulos, está implícito, hermanos, el hecho de que el ser humano pues tiene dos naturalezas, una carnal y otra espiritual. Y el asunto es que para que prevalezca la espiritual sobre la carnal, Jesús está diciendo, es necesario orar. Y para que nosotros veamos que no se trata de una oracioncita allí de vez en cuando y a la carrerita, habla de velar, es decir, de dedicarle tiempo suficiente a la oración. Hermanos y hermanas, aún en el Getsemaní Jesús nos dice cómo el cristiano puede vencer las tentaciones. Es velando y orando. Ustedes saben, hermanos, que carnalmente nosotros constantemente el enemigo nos tienta para darle gusto a la carne. Y Jesús lo sabe. Y por eso aún en el Getsemaní nos dice, ¿quieren ustedes contrarrestar ese ataque del enemigo a través de los deseos de la carne? Entonces dice el Señor, velen y oren, porque el espíritu quiere, pero la carne es débil. Y la única manera de vencer esa carne es orando. Yo no sé, hermano, hermana, a este momento, cómo tú te encuentras. Si estás débil por alguna razón, al punto de que los deseos de la carne prevalecen en tu vida y constantemente estás fallándole al Señor, cayendo en el pecado, siempre estás yendo a consumir drogas y vas a la iglesia. Siempre estás de vez en cuando bebiendo cerveza y vas a la iglesia. Siempre, hermano, estás por ahí fornicando sin estar casado y vas a la iglesia. O cometiendo adulterio, siéndole infiel a tu esposo o a tu esposa y vas a la iglesia. Si tú sientes, hermano, que esos deseos carnales te están haciendo caer, caer y caer, Jesús te dice hoy, mira, vela y ora para que no caigas en esa tentación. Porque tú quieres hacer lo recto, pero tus deseos carnales te dominan. Vela y ora. Hermanos, estos discípulos ya habían caído en la tentación. ¿En cuál tentación? En la tentación del egoísmo. Cuando vinieron y pidieron para ellos algo que también era para otros. Y también cayeron en la tentación del orgullo, de creer que ellos se la podían toda y que no había ningún problema, que cualquier vaso que tuviera que beberse y cualquier bautismo que tuvieran que pasar, ellos pues lo pasarían. Cayeron en esa tentación, pero estaba por caer, hermanos, en otra tentación que venía, y era la de abandonar a su Señor cuando apareciera Judas con los soldados. Esa tentación de abandonarlo, de dejarlo, hermanos, de apostatar, esa tentación estaba todavía por llegar, y Cristo les dice, velen y oren para que no entren en tentación. Ya entraron en las tentaciones que mencioné, y ahora están por venir las siguientes, y el Señor cuánto se preocupa por ellos y les dice, velen y oren. Nosotros también, hermanos, necesitamos velar y orar. Nosotros todos los días el enemigo busca que los deseos carnales broten constantemente, y por eso es que siempre estamos fallando y fallando. Pero es que también, díganme, ¿cuánto tiempo dedicamos a orar? ¿Cuánto tiempo nos la pasamos con el Señor a platicar? ¿Cuánto tiempo consideramos delante de Él todas nuestras vicisitudes, todas nuestras tragedias, todos nuestros problemas, todas nuestras debilidades? ¿Cuánto tiempo hablamos con Él de esto?
Hermanos, es una de carrera y carrera todos los días que no oramos. Y así como vamos a vencer. Y por eso caemos. Ojalá que en esta hora nosotros entendamos el mensaje del Señor. Y que los deseos de la carne los sometamos completamente a través de una oración constante con el Señor, de una dependencia completa de Él. Y entonces prevalecerá el Espíritu. El don de profecía, ¿cómo dice que sucedió esto que hemos leído? ¿Qué hay de nuevo aquí en el don profético que nosotros podamos encontrar para aplicarlo también o comentarlo? Sí. Bueno, nos sigue diciendo en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 640, los discípulos se despertaron al oír la voz de Jesús, pero casi no le conocieron. Tan cambiado por la angustia había quedado su rostro. Dirigiéndose a Pedro, Jesús dijo: Simón, ¿duermes tú? ¿No has podido velar una sola hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está pronto, mas la carne es débil. La debilidad de sus discípulos despertó la simpatía de Jesús. Temió que no pudiesen soportar la prueba que iba a sobrevenirles en la hora de su entrega y muerte. No los reprendió, sino dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Aún en su gran agonía, procuraba disculpar su debilidad. El espíritu a la verdad está pronto, dijo, mas la carne es débil. María Elena, aquí hay un punto que me gustaría que ampliemos más, y es el hecho que dice que cuando llegó Jesús para decirles estas palabras, los discípulos, dice, pues lógico, estaban dormidos, y al oír la voz de Jesús, dice que miraron su rostro, pero vieron que su rostro estaba cambiado por la angustia. ¿Cómo estaba el rostro de Jesús? ¿Las profecías habían anticipado esto antes? ¿Habían los profetas, como por ejemplo Isaías, dicho con respecto a que el rostro de Jesús sería desfigurado, que se estuviera cumpliendo aquí en el Getsemaní, para que los discípulos digan que no le conocían de tan cambiado que estaba su rostro por su angustia? ¿Qué decían las profecías? Bueno, hermanos, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 14. Y nos dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Tremendo. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. De tal manera, me acuerdo de aquel otro: de tal manera amó Dios al mundo. Sí. Como aquel de tal manera amó Dios al mundo es demostrado aquí. Es demostrado. Al punto de que su hijo, su rostro, es desfigurado. Y por eso la sierva del Señor dice que los discípulos le vieron el rostro tan cambiado debido a la angustia. ¡Qué tremendo! Se sorprendieron, dice, de mirar el rostro del Señor, cómo estaba de cambiado, hasta el punto que, mira lo que dice los versículos 2 y 3 de Isaías 53. Dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Alguna vez, hermano, hermana, has escondido tú el rostro de alguien que está bien desfigurado a su cara? Es decir, ¿has evitado mirarlo? ¿Sabes que yo lo experimenté una vez? Que escondí el rostro, evité mirarlo prolongadamente, pero no fue por menosprecio, no fue porque yo lo desechara, sino sencillamente porque me dio mucha pena, mucha compasión al verle cómo estaba de desfigurado. Se trataba de un señor que, visitando hogares,
pues me lo encontré. Y qué triste. Él padecía de una enfermedad donde toda su piel era así como escamas de pescado. Y entre una y otra parte de la piel que estaba como cortada, ahí, hermano, se miraba que ya la sangre brotaba. Él no se podía rascar porque inmediatamente sangraba. Pero lo más dramático fue verle su cara. Oh, eso estaba completamente desfigurado. Aparté mi mirada inmediatamente. No soporté. Me dio mucha compasión, mucha tristeza de verle cómo realmente estaba desfigurado. Estoy diciendo esto porque estoy tratando de imaginarme esto que dice aquí la Biblia, de que tanto fue el Señor, dice, su rostro desfigurado, que prácticamente quedó sin atractivo, como para desear verlo. Y la gente, dice, lo despreció, lo desechó, hasta el punto de que escondió de él el rostro, por desprecio, por rechazo. Ah, mis hermanos, ¿cómo habrá estado el rostro del Señor? ¿Cómo estaba en esa grande agonía, en esa gran angustia terrible? Porque estaba cargando con los pecados tuyos, mi hermano, y con mis pecados. Y era una angustia terrible que lo separaba de su Padre. Cuán intensa era la angustia, que hasta el rostro se le había desfigurado. Y los discípulos notaron ese rostro, al punto de que ni le conocieron de cómo estaba. Cumpliéndose las profecías, hermanos, allí en el Getsemaní, al pie de la letra. Y bueno, después de esto, Jesús regresó otra vez al lugar donde había estado orando. Y como el don de profecía María Elena describe la experiencia o el sufrimiento de Cristo ahora que va de nuevo a orar. Bueno, siempre aquí en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 640 nos dice que el Hijo de Dios volvió a quedar presa de agonía sobrehumana y tambaleándose, volvió agotado al lugar de su primera lucha. Su sufrimiento era aún mayor que antes. Al apoderarse de él la agonía del alma, fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Los cipreses y las palmeras eran los testigos silenciosos de su angustia. De su follaje caía un pesado rocío sobre su cuerpo postrado, como si la naturaleza llorase sobre su autor que luchaba a solas con las potestades de las tinieblas. 3 cosas aquí son mencionadas en este relato que creo debo destacar. El primero es que la sierva del Señor, Elena White, diga de que Jesús volvió agotado al lugar de su primera lucha. Ella está presentando, hermanos, la experiencia de Jesús en el Getsemaní como un combate que se está haciendo en 3 ocasiones. Y cada ocasión es más intensa la lucha. En la primera, nosotros vimos que el rostro estaba desfigurado por la grande angustia. Pero en esta, nosotros vemos, hermanos, que el Señor ha llegado al punto de que su sudor, dice, es como grandes gotas de sangre que caen hasta la tierra. Fue un estrés tan terrible, hermanos, que nadie lo ha experimentado y que lo llevó al punto de que la sangre se mezcló con el sudor. Oh, qué tremendo eso. No sé, ese cuadro, hermanos, es realmente demasiado fuerte para uno describirlo. ¿Cómo puede eso que sale sangre mezclada con su sudor? Un sudor sangriento es el que el Señor, hermanos, está teniendo ahora. Qué triste que nuestro amado Jesús haya sufrido todo eso por el orgullo de nosotros,
por el egoísmo de nosotros, por la autosuficiencia de nosotros, por nuestro pecado, por nuestras transgresiones. Fue tan terrible esta lucha que dice que hasta los cipreses y las palmeras derramaron rocío sobre él, como indicándole que lloraban al mirarle sufrir. Lloraban también al ver a su autor a solas, luchando con las potestades de las tinieblas. Hermanos, esto es algo que lo vamos a comprender mejor cuando se lo preguntemos personalmente allá en el cielo, y que Él nos cuente su propia pasión, que Él nos diga hasta dónde fueron estos sufrimientos. Pero por lo que uno mira aquí, esto, hermanos, es algo demasiado fuerte, demasiado profundo lo que el Señor experimentó. De manera que, para terminar, yo quiero decirte, hermano, es bueno que nosotros ahora evaluemos nuestra vida y miremos si hay en nosotros lo mismo que había en aquellos discípulos que lamentablemente ahora dormían, que lamentablemente ahí no podían ni siquiera mantenerse orando, mucho menos despiertos. Qué bueno, hermanos, que nosotros miremos a ver si no tendremos nosotros las mismas debilidades de carácter que ellos tenían, como son la de ser egoístas, como son la de ser autosuficientes, y como es la de estar siguiendo a Cristo por las razones equivocadas. Hermano, hermana, estamos viviendo en los tiempos finales, y este es un momento para uno seguir a Cristo por las razones correctas, y es solamente por amor, y es solamente porque Él me enseña su verdad, y yo quiero vivir esa verdad, y, hermanos, respetarle guardando sus mandamientos. Mira, no es el tiempo para estar considerando si me aparto del Señor o me mantengo todavía en su redil. No es el tiempo para eso, hermanos. Este es el tiempo para uno decirle al Señor: me rindo a ti. Para uno decirle al Señor: Padre, me arrepiento de mis pecados. Perdóname por todo lo que he provocado en ti, ahí en el Getsemaní, con mis orgullos, con mis egoísmos, con esta forma de vivir, ambiciosa inclusive. Hermanos y hermanas, yo quiero animarte para que te dejes conmover por el Espíritu Santo como resultado de este estudio. Si esto no te conmueve, hermano, como decía alguien por allá, ¿qué más te puede conmover? Así que, hermano, abócate, dedica tiempo y aplica estas palabras a tu vida. Y como los discípulos, hermano, hermana, ahora tú también recibe la amonestación, recibe la exhortación y decídete de una vez a que tu carácter el Señor te lo transforme. Por supuesto, tienes que tener una vida de oración, porque si no te vuelves al Señor en oración y ruego, nada va a ocurrir. Jesús lo dijo claro: no hay forma de que la carne con sus debilidades sea doblegada y que el Espíritu prevalezca, a menos que se vele y se ore. ¿Quieres tú velar? ¿Quieres orar? Yo lo quiero hacer. Mi esposa también lo quiere hacer. ¿Qué te parece si en estos momentos oramos y le pedimos al Señor que nos ayude para seguirlo por las razones correctas, pero también que volvamos a ser esas personas de oración que de rodillas ganan la victoria? Sí. Esto es lo que hemos aprendido hoy en la primera lección de esta que se llama Getsemaní número 2. Vamos a agradecerle al Señor y a pedirle su ayuda. Padre nuestro, otra vez, Señor, aprendemos tanto de tu experiencia en el Getsemaní, al punto de que nos confrontamos con nosotros mismos y miramos que efectivamente no somos diferentes a los discípulos. También somos débiles en cuanto al carácter, pues todavía, Señor, mostramos las mismas
las mismas características de aquellos discípulos. Y qué lamentable, Padre, que eso lo lleva a uno a no estar listo para cuando la prueba llega o cuando la tentación llega. ¿Por qué? Porque sencillamente se demuestra que no estaba uno pues fundamentado en el Señor. Así que en esta hora, Padre, rogamos que por favor nos des tu perdón por la manera en cómo hemos actuado y que nos concedas el privilegio, Señor, de a partir de ahora ser cambiados en toda la esencia de nuestro ser, al punto de que nos volvamos, tanto las mujeres, mujeres de oración, y los hombres también, hombres de oración. Para que así, Señor, alcancemos la victoria, la carne en sus debilidades sea sometida y solo prevalezcan los deseos del Espíritu en nosotros. Amado Dios, ayúdanos a apreciar, a valorar todo lo que tú experimentaste en cuanto a sufrimiento por nosotros. Ayúdanos, Señor, a que esto que hemos estudiado ahora nos conmueva al punto de que sometamos a ti todo egoísmo, todo orgullo, toda autosuficiencia, toda manera incorrecta de tal vez hoy estarte siguiendo. No, Señor, queremos rogarte que haya hoy una transformación, una conversión genuina de parte de nosotros a ti. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor inefable.